frecuentes de consulta en cualquier ámbito de la medicina. Pueden ir de una causa muy benigna a una causa muy grave y que requiere asistencia urgente. Entonces es muy importante que podamos diferenciar entre uno y otro. A grandes rasgos, para diferenciar entre uno y otro, vamos a usar lo que se llaman las banderas rojas. Para eso es muy útil tener una serie de cuestiones en mente. El inicio, abrupto, rápido, el que te estalle la cabeza. La edad de inicio, un nuevo dolor después de los 50 años, tiene que llamarnos la atención. Si bien es bastante común que la migraña cambie sus características después de los 50 años, tenemos que descartar una masa ocupante de espacio, un inicio de una arteritis de células gigantes y algunas otras patologías que pueden presentarse en esta población. También el peor dolor de cabeza de la vida, es súper importante que vayamos a buscar por qué se está dando. Una cefalea persistente que no calme con analgésicos, un dolor de cabeza que se presente con síntomas neurológicos, con síntomas febriles, que se presente en un paciente anticoagulado, con antecedentes de cáncer o con antecedentes de inmunosupresión o en una paciente embarazada, son todos factores que vamos a generar una alarma y que nos va a vamos a tratar de buscar una causa secundaria de este dolor. La última bandera roja que uno trata de repasar siempre es el dolor que cambia con la postura. Esto más que nada va orientado a dos dolores de cabeza raros, de presentación rara, pero muy característicos, que son la hipertensión endocraniana, en donde el dolor de cabeza aparece después de que el paciente está en decúbito durante unas 2 o 3 horas y que cede cuando el paciente se pone de pie. Y el otro es el por hipotensión del líquido cefalorraquídeo, en donde el paciente se para, empieza el dolor de cabeza en media hora aproximadamente y va empeorando mientras el paciente no se acuesta, y cuando se acuesta, dentro de los 15, 20, 30 minutos, el dolor de cabeza prácticamente desaparece. Estos tipos de dolor de cabeza ortostáticos hablan mucho del mal manejo de la presión intracraniana y es necesario hacer estudios. ¿Qué estudios tenemos que hacer en los dolores de cabeza? En general nos vamos a basar en un laboratorio en donde vamos a buscar más que nada anemia, parámetros inflamatorios como eritrosedimentación y proteína C reactiva. Vamos a buscar función renal, hepatograma, función de coagulación, cuestiones básicas, y muchas veces también vamos a evaluar función tiroidea y algunas otras variables más distintivas en edades más tempranas, vitamina D, vitamina B12 y algunas otras puntuales. Con respecto a la imagen, ¿cuál hacer? En general, la que tengamos disponible. Si sospechamos que hay masa ocupante, le agregamos contraste, siempre y cuando tengamos una buena función renal. Si no, la usamos sin contraste. La angioresonancia cuando sospechamos hipertensión endocraniana o alguna vasculitis, cuando el dolor es muy agudo, muy reciente y tiene síntomas neurológicos que, aunque sea, hayan durado poquitos minutos. En líneas generales, con esto abarcamos la mayor parte de las causas secundarias, y si todo esto nos da negativo, el interrogatorio es bastante clásico y el examen neurológico es normal, podemos asumir que el paciente tiene una cefalea primaria, que en la práctica son las más frecuentes de todas. Las cefaleas primarias son la causa más común por lejos de dolores de cabeza en la población general. Consideremos que cerca del 99% de la población va a tener una cefalea tensional en toda su vida. El 50% la va a tener en el último año. Y el 10% de los argentinos somos migrañosos. Por lo tanto, es algo sumamente frecuente. En la población mayor a 65 años, la migraña no suele ser un gran problema de salud. Sin embargo, no es verdad que la migraña se va
con la menopausia. Por lo tanto, es importante saber reconocerla. En la población geriátrica, los dolores de cabeza primarios más comunes son la migraña. El dolor de cabeza en la población mayor suele tener algunas características distintas. La migraña suele ser más larga, menos intensa y asociar más aura y más mareo que fonofotofobia o náuseas. Por lo tanto, en general es un dolor de cabeza más continuo, más largo, suelen tener más mareo o más inestabilidad durante los dolores. Por otro lado, son dolores que dan intolerancia al movimiento, distinto a la cefalea de tipo tensión. Cefalea de tipo tensión, cuando uno se mueve, cuando uno se activa, se aleja, se mejora. En cambio, en la migraña nos inhibe el movimiento, nos deja más quietos. Obviamente en esta población se suma que muchas veces se nos agrega patología miofacial y patología artrósica de la columna. Y esto hace muy complejo porque el cuadro en general es migraña, patología miofacial, cefalea tensional y artrosis de columna. Por lo tanto, la búsqueda de abordajes multidisciplinarios es lo ideal para estos pacientes. Otros dolores de cabeza que suelen empezar en estas edades son la cefalea en racimos. La cefalea en racimos típicamente es un dolor hemicraniano, típicamente alrededor del ojo, pero puede ocurrir sobre el maxilar superior o incluso sobre el inferior. Es un dolor muy fuerte, muy intenso, muy irritativo. El paciente se pone muy inquieto, camina, se mueve, se pone muy inquieto, dura entre 5 minutos y 3 horas y suele predominar de noche. En la última clasificación no es necesario que tenga síntomas trigémino-autonómicos, o sea que no es necesario que tenga lagrimeo y que se le tape la nariz para diagnosticarlo. Lo mismo con la respuesta al oxígeno, no es necesario tenerla. La última cefalea primaria más común es la neuralgia del trigémino. Y esto es una patología que tiene muchísimo error diagnóstico y es muy importante que cada vez que el paciente nos consulta por un dolor facial tengamos en cuenta ciertas características. La neuralgia es un dolor eléctrico de segundos de duración, desencadenado por pequeños toques o movimientos en la cara. La mayoría de los dolores faciales van a ser continuos, opresivos o quemantes, pero continuos. En esos casos, en general, van a ser dolores de tipo neuropáticos por una lesión traumática o por un dolor odontógeno. En esos casos, las medicaciones neuropáticas no van a ser tan de ayuda como sí en la neuralgia del trigémino. Por otro lado, en la neuralgia del trigémino, la medicación más efectiva es la carbamazepina o la oxcarbazepina. Estas medicaciones tienen un número necesario a tratar de 1.7 contra, por ejemplo, la pregabalina de 6 personas. Por lo tanto, es muy importante que empecemos con la medicación adecuada en estos casos. Para terminar, es necesario de que estos pacientes, estos dos últimos pacientes, cuando uno sospecha la cefalea en racimos o neuralgia del trigémino, los derivemos a un especialista neurólogo para hacer una evaluación más completa. En los dolores de cabeza es muy importante el saber usar los analgésicos o los mal llamados analgésicos, el tratamiento agudo. El tratamiento agudo tiene como objetivo restablecer la función y disminuir el dolor en más de un 50% dentro de las 2 horas de haberlo tomado o de haber iniciado el tratamiento. La mayoría de los pacientes lo que vamos a usar es analgésicos no esteroideos o paracetamol. Estos analgésicos van a tener como función reducir patologías principalmente inflamatorias. En general, en las cefaleas primarias, como la cefalea de tipo tensión y la migraña, en la gran mayoría van a ser efectivos y van a cortar la mayoría de los dolores de cabeza.
Cuando uno diagnostica una cefalea de tipo tensión, le va a decir al paciente que trate de tomarlo cuando el dolor no pueda ser manejado por otros medios, por el descanso, por el movimiento lento, por el masaje o por el moverse y ceder con la mala postura. En el caso de la migraña es un dolor que avanza rápidamente. En 4 o 5 horas el dolor va cambiando y va generando discapacidad. Entonces es importante de que le instruyamos al paciente que cuando percibe que el dolor se acompaña de hipersensibilidad, de aumento del dolor con el movimiento y que es un dolor que avanza, rápidamente tome la medicación analgésica. Si es un paciente que no responde habitualmente a analgésicos comunes como ibuprofeno, como paracetamol, deberíamos aumentar la potencia y pasar a medicaciones como el ácido tolfenámico, el ácido mefenámico, el ketorolac o el naproxeno. Si no responde a eso, deberíamos intentar con triptanes, medicaciones específicas para la migraña. Los opioides no están recomendados para la migraña por una cuestión de que suelen generar náuseas, uno de los síntomas más comunes de la migraña. Pero en caso de alergias o en algunos otros pacientes suelen ser útiles y una herramienta que podemos utilizar. Particularmente lo que es codeína, paracetamol, es bastante útil en muchos pacientes. Con respecto a la cefalea en racimos, el tratamiento agudo se basa en el uso de oxígeno. Sin embargo, recuerden que no es una prueba diagnóstica. Solamente un 40%, 50% en algunas series responden al oxígeno. Por lo tanto, la mitad de los pacientes no va a responder. Por lo que vamos a necesitar algún otro tratamiento agudo. ¿Qué otra cosa podemos usar? Podemos usar ergotamina o podemos usar podemos usar triptanes. En estos pacientes que la duración de las crisis suele ser corta, vamos a priorizar el tratamiento preventivo. Lo mismo pasa con la neuralgia del trigémino, donde los analgésicos no suelen tener mucho sentido. Dura segundos. Para cuando tomaron la medicación no tiene mucho sentido. Por ahí lo usamos los primeros días como para atenuar la sensación, pero lo más correcto es iniciar el tratamiento de puente o de prevención. La vía de administración es importante también en cuanto a los analgésicos, ya que si el paciente presenta náuseas o mucha intolerancia gástrica desde el inicio de las crisis, es importante que nosotros elijamos una forma sublingual o un supositorio para evitar que el paciente termine vomitando o no absorbiendo la medicación que le administramos. Incluso existen presentaciones de sumatriptán subcutánea que podrían llegar a servir, por ejemplo, en cefaleas en racimos puntualmente, porque sabemos que son muy costosas. Esto por ahora es por tratamiento agudo. Nos vemos en la siguiente cápsula. El tratamiento preventivo en cefaleas es uno de los bases para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Dependiendo de la cefalea de base, vamos a elegir distintos tipos de medicaciones. En general, lo vamos a elegir cuando el paciente tiene pérdida de la capacidad o tiene discapacidad asociada a los dolores de cabeza. Y esto, créanme, es mucho más frecuente de lo que en general los médicos creemos. Para establecer cuándo iniciar un preventivo, tenemos que charlar con el paciente qué es lo que se está perdiendo por los dolores de cabeza. También tenemos que adecuar el tratamiento analgésico y ver si realmente está tomando muchos analgésicos o no. Además, tenemos también que preguntar qué cefaleas nos está contando. Si nos está contando solamente las que realmente le sacan el sueño o le generan mucha discapacidad y convive con un dolor continuo que no nos está contando, o si realmente tiene 2 dolores de cabeza por mes. Me pasa mucho en consultorio, por ejemplo, que me cuentan que tienen 2 crisis por mes y cuando les pregunto ¿y cuántos días al mes no tenés dolor? No,
sin dolor hace años que no estoy. Entonces es muy importante considerar también qué días no tienen dolor de cabeza y están despejados. Tratamiento preventivo tiene como objetivo reducir la cantidad de días, la intensidad de las crisis y la cantidad de días, la intensidad y la efectividad del tratamiento analgésico. Vamos a usar en migraña, por ejemplo, dos tipos grandes de prevenciones. La medicación antihipertensiva y beta-bloqueante y por otro lado los neuromoduladores que incluyen antiepilépticos y antidepresivos. Todas estas medicaciones van a ir generando una neuromodulación progresiva. Durante el tratamiento, que en general va a durar entre 3, 6, 12 meses, dependiendo mucho de cuánto lleva el paciente con dolores de cabeza frecuentes, qué cambios de estilo de vida genera el paciente durante el tratamiento y qué tanta reactividad tenga a ese tratamiento, ¿sí? Hay pacientes que huelen topiramato y mejoran, hay pacientes que probamos 3 medicaciones y no mejoran nada, hay pacientes que durante los 3 meses que se vieron libres de dolor de cabeza aprovecharon para hacer actividad física, aprovecharon para cambiar la dieta, aprovecharon para empezar yoga, y hay pacientes que no cambiaron nada y esos 3 meses sin dolores de cabeza los aprovecharon para llenarse de problemas y aumentar las horas de trabajo. Todo depende mucho de eso, si podemos seguir o suspender la medicación. Las 5 medicaciones que solemos usar son topiramato, primera línea en migraña crónica, amitriptilina, muy útil en pacientes con dolor de cabeza de tipo tensión comórbido e insomnio, ácido valproico, primera línea en varones por el tema teratogénico en mujeres, aparte porque es muy efectiva, propanolol, no se puede usar en asma, ni en síncopes, ni en bloqueos cardíacos, pero la verdad es que tiene un excelente perfil, y flunaricina, que lamentablemente este año dejó de producirse en Argentina, pero bueno, una alternativa a la flunaricina es enalapril y lisinopril, que en las guías europeas últimas lo están empezando a usar como un preventivo y en mi experiencia tiene re buenos resultados en bajas dosis, 2,5, 5 miligramos por día, tiene re buena respuesta y la verdad es que vienen muy bien los pacientes. Tienen muy pocos efectos adversos además. También los sartanes se pueden usar, aunque no tienen tanta potencia, y obviamente otros betabloqueantes como el atenolol o el bisoprolol también se pueden usar. Otros preventivos no tan habituales como la pregabalina, como el gabapentin, como la lamotrigina se pueden usar, lo que pasa es que no suelen tener tanta eficacia. En los últimos años han surgido 2 grandes alternativas, más que nada orientadas al paciente que ya falló a estos otros preventivos, que son la toxina botulínica y los anticuerpos monoclonales. Y si bien mucha gente se indigna un poco con los anticuerpos monoclonales, es importante saber que la migraña es hoy en día la segunda causa de días perdidos por discapacidad en el mundo, ¿sí? Por lo tanto, realmente es algo importante que nosotros consideremos tener una herramienta de tratamiento valiosa y propia. Tanto la toxina botulínica como los anticuerpos monoclonales tienen excelente respuesta. En general son de resorte del especialista, pero son muy efectivos, valen la pena probarlo en aquellos pacientes que fallaron a 2 o 3 alternativas. El temblor es el trastorno de movimiento más frecuente en la neurología. Se van a cruzar muchísimo con pacientes que se quejan de que les tiemblan las manos, le tiemblan la voz, le tiembla la cabeza. En general, en la mayoría de los pacientes, la gran duda que vamos a tener es si el temblor es Parkinson o temblor esencial, o si hay otra causa atrás del temblor.
Lo importante a la hora de ver un paciente con temblor es definir cuál es la etiología y más que nada ver el patrón de temblor, porque el diagnóstico del temblor es y sigue siendo clínico. Entonces, a la hora del interrogatorio nos vamos a basar en el inicio, si viene de hace muchos años o lo nota recientemente, si es uni o bilateral, si está presente en las actividades o en el reposo, si se empeora con alguna situación, por ejemplo el estrés o el estar haciendo actividad física o el consumir alguna sustancia, por ejemplo si empeora cuando toma café o si mejora cuando toma alcohol. Si apareció después de alguna situación estresante, si apareció después de algún golpe, si existen antecedentes de algún consumo, por ejemplo alcohol, si existen antecedentes familiares de temblor, si existen antecedentes de golpes repetitivos en la cabeza, si existen otros síntomas neurológicos que lo acompañan, trastornos del ánimo o algún otro consumo de medicación. Es importante también preguntar, una cosa importante que nos olvidamos siempre, preguntar por medicación gastrointestinal. Para síntomas gastrointestinales, los pacientes muchas veces no cuentan el uso de medicaciones para el tránsito gastrointestinal, como antieméticos o antiespasmódicos, que contienen medicaciones bloqueantes dopaminérgicos y que generan temblor en el largo plazo. Entonces, todo esto hace al interrogatorio de una evaluación de Parkinson, de una evaluación de temblor, perdón. A la hora de evaluar el examen físico de un paciente con temblor, lo vamos a ver primero mientras charlamos cómo es la aparición y si aparece el temblor en la misma inspección del paciente. Después vamos a hacer las maniobras típicas, que es los brazos estirados hacia adelante, enfrentados por delante del pecho. Muchas veces lo sensibilizamos sacando, digamos, todos los demás dedos y solamente utilizando los índices, colocando las manos de esta forma sobre la falda, bien relajado. Nos sirve muchísimo distraer al paciente en ese momento para ver el verdadero temblor de reposo, porque si le ponemos las manos así sobre la falda y nos ponemos a mirarle las manos, el paciente va a estar mirándose las manos también. Entonces ahí le decimos que cierre los ojos, que respire hondo, que cuente de 100 para atrás, que nos cuente una anécdota, que nos cuente cuántos nietos tiene, que lo distraemos un poco. Incluso muchas veces, además de que relaje uno, le pedimos que active el otro miembro para ver si ahí aparece algún temblor, ¿sí? Principalmente buscando activar algún temblor de reposo con la activación. Bien, ahí tenemos entonces la exploración básica de temblor. Después tenemos que buscar del examen neurológico algunos tips que van a hacer. Parkinsonismo. Recuerden que el parkinsonismo es bradicinesia, es decir, lentitud de movimientos. Entonces al paciente le vamos a decir que abra y cierre rápido las manos, que haga así como el chavo, que sube y baja los brazos, que golpee con el pie así en el piso, que golpee con el talón el piso, que se levante rápidamente de la silla, que camine para ver si mueve los brazos, las facies, la postura, etc. También vamos a ver el tono y ahí podemos llegar a ver el fenómeno de rueda dentada, que no es más que el temblor interpuesto al aumento del tono. Entonces nosotros vamos a tener el tono aumentado, es decir, esa rigidez del caño de plomo, con un temblor que va y viene. Entonces cuando la fase va para allá nos acompaña y cuando la fase va para acá nos genera la rueda dentada. Bien, otra cosa que vamos a hacer, como les decía, el parkinsonismo es bradicinesia con temblor, con rigidez y con cambios posturales o inestabilidad postural. Podemos hacer lo que es el pull test,
que es pararnos atrás del paciente y empujarlo hacia atrás para ver si tiene inestabilidad en la marcha. Obviamente esto hay que hacerlo con cuidado para que no se caiga, para que no nos caiga. Vamos a evaluar la ataxia, ¿sí? Y la prueba índice-nariz nos es súper útil para ver pequeños teletemblores o pequeños movimientos, y muchas veces también para ver las dismetrías o los temblores atáxicos. Otra cosa que también es súper útil es ver la focalidad neurológica. Muchas veces hay pequeños teletemblores en pacientes con trastornos sensitivos distales, con neuropatías, o pacientes con mucha pérdida propioceptiva, o pacientes con pérdidas de fuerza, ¿sí? Entonces tengo un manguito rotador roto, entonces para llegar al dedo necesito hacer una fuerza y eso genera un pseudo temblor que podemos llegar a ver como anormal. Si bien las causas más comunes de temblores suelen ser temblor esencial y enfermedad de Parkinson o parkinsonismos, que son, digamos, neurodegenerativas, hay otras causas de temblor. Pueden ser por lesiones, la esclerosis múltiple, los accidentes cerebrovasculares, las lesiones tumorales, las lesiones traumáticas pueden generar algunos tipos de temblor. También algunos trastornos metabólicos, las hipoglucemias o el hipertiroidismo pueden generar un temblor exacerbado. En general va a ser un temblor de frecuencia rápida y exacerbado, o sea, un temblor fisiológico exacerbado. El consumo excesivo de alcohol y algunos envenenamientos, típicamente el de mercurio, pueden también darlo, y obviamente el trastorno de ansiedad o de pánico va a dar temblor como parte de su cuadro. El diagnóstico, como les decía la vez pasada, es clínico. Entonces, claramente el examen físico y la anamnesis nos va a dar la mayor parte de los datos. Cuando vamos a hacer los estudios, nos vamos a enfocar en descartar causas secundarias con el laboratorio, con una resonancia de cerebro. A veces es útil una ecografía transcraniana que busca lesiones en el mesencéfalo, pero es algo de los centros más de tercer nivel, es algo muy particular. Probablemente en los próximos años se haga más común, pero hoy en día es práctica de los centros de tercer nivel. El tratamiento depende mucho de cuánto le molesta el temblor al paciente. Esto es la clave de entender el temblor. En la mayoría de los pacientes es explicarle que esto es un temblor esencial, que no es enfermedad de Parkinson, que no tiene los mismos síntomas, que no tiene la misma progresión, y simplemente que este temblor probablemente va a ir progresando, pero muy lentamente, y salvo que genere interferencia en la vida y en las actividades, no suele ser necesario un tratamiento. Si el paciente percibe que al hacer actividades, al firmar, al escribir o al generar tareas de precisión, necesita tener mejor precisión en las manos, se puede realizar ya sea un tratamiento puntual, por ejemplo en casos de estrés, en casos de necesidad puntual, típico, tienen que ir al banco a firmar unos papeles, entonces se puede utilizar beta bloqueantes, benzodiazepinas, o incluso se puede sugerir que tomen una medida de alcohol antes de ir a estos lugares. Obviamente esto con prudencia y con la debida moderación de un dedo de bebida, y no que sea un consumo continuo, y siempre habiéndolo probado previamente para ver la respuesta de este temblor al alcohol. Por otro lado, si esto es algo cotidiano, es algo que interrumpe, por ejemplo, un trabajo,
acuerdo un paciente mío que era joyero, entonces claramente el temblor le interrumpía muchísimo su actividad, se inician medicaciones, de las cuales hoy en día la más común es el propranolol. Propranolol se usa en dosis relativamente altas, de 240 miligramos aproximadamente. Se titula muy lentamente y en general los pacientes responden muy bien. Obviamente tienen bastantes efectos adversos, tiene bastante límite. El paciente no tolera o no puede recibirlo por asma, por bloqueos, etc. Se puede iniciar gabapentin o otra cosa que se puede usar y tiene buenos resultados es topiramato. Pero si no se puede, también hay algunas terapias, más que nada terapia ocupacional, ejercicios que pueden también ayudar un poco en el temblor esencial. Con respecto al temblor en la enfermedad de Parkinson, es importante saber que no suele responder a la levodopa. Entonces es importante que sepamos este dato porque muchas veces el temblor no es una discapacidad que le genera al paciente, porque al ser de reposo no suele ser discapacitante, no le impide realizar cosas, pero es socialmente inquietante para el paciente, le da vergüenza. Entonces tratan de pedir que se lo saquen. Muchas veces nos lleva a aumentarle la dosis desmedidamente y lamentablemente la levodopa no suele mejorar el temblor, por lo que nos lleva a más efectos adversos de la levodopa y a no mejorar los síntomas. Entonces tenemos que ser prudentes en el aumento de la dosis si lo que queremos es bajar el temblor, porque no funciona de esa forma. El temblor es uno de los síntomas más frecuentes de la neurología, lo van a cruzar muchísimo. Los dos grandes diagnósticos diferenciales son el temblor esencial y el temblor parkinsoniano. La diferencia entre ambos es muchísimo, pero en el examen físico es claro. Uno tiembla cuando levanta los brazos y el otro cuando los deja quietos. Uno tiene signos neurológicos de parkinsonismo y el otro el examen es completamente normal. Por lo tanto, es sumamente importante la clínica, la forma de presentación a los fines de diferenciarlos. Con respecto a los dolores de cabeza, es una de las consultas más comunes que van a tener en la clínica. Claramente es sumamente importante que sepamos diferenciar una cefalea secundaria de una primaria, pero es muy importante que sepamos tratar las primarias, porque claramente son las más comunes. Espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido mucho de estos videos y del texto. Gracias por su atención.